iOS 18 en el iPhone XR. En este video vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y una pequeña prueba de batería. La prueba de batería completa la vamos a hacer más adelante, cuando salga una versión un poco más estable de iOS 18. Ya hice la misma prueba con el iPhone 12, con el iPhone 11, con el iPhone SE modelo 2020, con el iPhone XS Max. Por si quieren ir a verlos, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Vamos a mirar cuánto me pesó iOS 18 en el iPhone XR. Podemos ver aquí que fueron 6,21 GB. Si tú no tienes las versiones beta activadas, te va a pesar mucho menos. Ahora más adelante vamos a ver el resultado que tenemos en el Antutu. El Geekbench todavía no está funcionando. Vamos a confirmar la actualización aquí desde la configuración. Podemos ver que ya está actualizado. Vamos a mirar en cuanto a batería cómo estarían las cosas aquí, porque pues vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces aquí tenemos una condición de 95%. La última carga al 100% fue hace 6 minutos, prácticamente recién desconectado. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, 100% de batería. Vamos a ver en cuánto termina cuando acabemos de hacer el video. Vamos a empezar con Snapchat. Fíjate que Snapchat se tomó su tiempo para abrir. Vámonos ahora con YouTube. Bien, aquí se abre un poco más rápido. Vamos a mirar por acá algunos videos cortos, algunos reels. Bueno, menos mal esto ya está en YouTube, por si de pronto, pues al menos que YouTube no me vaya a decir nada, ¿no? Bien, podemos ver que hasta el momento se está comportando bien. De igual forma, pues apenas llevo 2 aplicaciones abiertas. Vámonos ahora con Pinterest. Bien, vámonos ahora con Facebook. Fíjate que hay unas aplicaciones que abren bastante rápido y pues hay otras aplicaciones que se demoran un poco más de tiempo en abrir. Vamos ahora a mirar por acá los videos Reels en Facebook. Bien, podemos ver que hasta el momento se está comportando muy bien. Las aplicaciones cargan rápido. Las publicaciones, los videos cargan rápido. Vamos ahora a entrar en algún perfil cualquiera de estos. Vamos a seguir mirando más videos. Vamos a ver si de pronto notamos algo de ralentización o de trabas. Porque por ejemplo con las primeras betas sí que pasaba bastante, había muchas trabas y había mucho delay. Entonces ahora vamos a ver ya con la versión final si también pasa o si de pronto ya lo arreglaron. Bien, vámonos para atrás, seguimos deslizando. En ese momento el teléfono ya está caliente, ya se está empezando a poner tibio. Esta zona de aquí ya está bastante tibia. Vamos a deslizar aquí rápidamente. Bien, podemos ver que se está comportando muy bien. Vamos ahora a mirar por acá las historias. Bien, vamos a deslizar aquí rápidamente. Vamos a tocar por acá. Bien, hasta el momento todo bastante bien. Vámonos ahora con Instagram. Fíjate que casi se nos traba al momento de salir de la aplicación de Facebook. Vamos a mirar aquí en Instagram cómo serían las cosas. Vamos a deslizar rápidamente. El teléfono ya está caliente en este momento. Definitivamente la versión final es la que más ha calentado el teléfono. Vamos a deslizar por aquí. Vemos que no tenemos trabas al momento de hacer scroll. Vamos a mirar por acá los videos Reels. Bien, seguimos deslizando por aquí. Bien, hasta el momento pues vemos que todo bien, pero de igual forma sí está bastante caliente ya. Vamos a mirar más videos por acá, más perfiles random cualquiera. Bien, nos vamos por atrás, seguimos deslizando, entremos ahora en este otro perfil. Vamos a mirar. Bien, hasta el momento pues todo bastante bien, vemos que está cargando rápido. Vamos ahora a mirar otro perfil por acá. Vamos a seguir mirando más videos. Bien, hasta el momento pues todo bastante rápido, como puedes ver. Vamos a mirar ahora por acá las historias. Bien. Hasta el momento pues todo bastante bien, como puedes ver. Vamos a mirar ahora que tenga las demás aplicaciones abiertas, cómo se comporta. Vámonos ahora con X. Listo, aquí ya lo tenemos abierto, está cargando el contenido. Bien, vamos a mirar ahora por acá, algún perfil cualquiera. Vamos a mirar más publicaciones que haya hecho. Para todas las personas que me preguntan por fondos de pantalla, pues mira, así es como los consigo yo. Entonces bien, nos vamos para atrás. Seguimos mirando más publicaciones. Vamos ahora a mirar este otro perfil. El teléfono cada vez se está calentando más y más. Pero de igual forma hasta el momento el rendimiento no se ve muy afectado que digamos. Vámonos para atrás. Vamos ahora a mirar otro perfil. Sigamos mirando más publicaciones por acá. Bien, podemos ver que todo bastante bien. Vamos a deslizar, nos vamos para atrás, seguimos deslizando. Bien, pues podemos ver que hasta el momento pues cero problemas. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Twitch. Pero las animaciones al momento de salir de las aplicaciones hay veces no las hace bien. Bien, ya estamos dentro de Twitch. Vemos que esta aplicación no tardó mucho tiempo en abrir. Vamos a esperar a que cargue el contenido. Vamos a abrir un directo de estos. Vamos ahora a mirar la animación de Picture in Picture. Bien, cero problemas hasta el momento.
Vamos a bajar aquí, cerremos y sigamos mirando más videos. Pero de igual forma ya he visto algunas personas que se quejan del delay, porque pues ya algunas personas me han comentado que tienen bastante delay en el iPhone XR con iOS 18. Vámonos ahora con Speed Test. Listo, vámonos ahora con TikTok. Entonces pues te lo comento para que lo tengas en cuenta al momento de que vayas a actualizarlo. Bien, entonces vamos a deslizar por aquí, vamos a mirar cómo se comporta TikTok en el iPhone XR. Bien, podemos ver que hasta el momento todo bastante bien. Vamos a mirar este perfil, vamos a seguir mirando más videos. Pero fíjate que el contenido carga rápido, los videos, las aplicaciones no tardan mucho tiempo en abrir. Definitivamente sí ha mejorado muchísimo a comparación de las primeras betas. Bien, vámonos para atrás porque aquí hay mucha música. Seguimos deslizando, vamos a mirar otro perfil. Bueno, por aquí también hay mucha música, así que vámonos para atrás. Vamos a mirar ahora ese otro perfil. Seguimos mirando por acá. Bien, los comentarios. Bien, comentarios. Bien, vemos que se está comportando bastante bien. Hay que tener en cuenta que con el iPhone XR casi no vas a tener problema en TikTok, más que todo para cuando estés viendo videos. Si vas a utilizar la cámara directamente desde aquí y si te vas a poner a agregarle como efectos y todo eso, pues ahí sí que ya se te va a poner un poco más lento, pero al menos para ver videos podemos ver que se está comportando bien. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Tumblr. Bien, ya lo tenemos abierto, vamos a deslizar por acá rápidamente. Bien, podemos ver que hasta el momento cero problemas. Vamos a mirar ahora este blog o este perfil, vamos a deslizar por aquí. Bien, podemos ver que se está comportando bien. Vámonos para atrás. Bien, seguimos deslizando. Cero problemas. Vamos ahora con Netflix. El delay todavía sigue. Todavía sigue el delay, pero pues de igual forma no es muy fuerte que digamos. Vámonos ahora con Spotify. A comparación de las primeras betas, que sí estaba muy fuerte. Vámonos ahora con Amazon. Fíjate que Spotify se demoró un poco de tiempo en abrir. Bien, vamos a mirar aquí en Amazon cómo se está comportando. Vamos a cargar diferentes publicaciones por acá, porque así probamos las 3 GB de memoria RAM que tiene. Pero sinceramente sí me doy cuenta que ha mejorado bastante a comparación de las betas anteriores. Vamos ahora a mirar otras publicaciones por acá. Bien, seguimos deslizando. Vemos que se está comportando bastante bien. Ok, vamos a abrir otra publicación por aquí. Vamos a seguir deslizando así rápidamente. Bien, pues prácticamente cero problemas. Vamos a dejarlo ahí y vámonos con eBay. Pero sinceramente al momento de salir de las aplicaciones la animación no la hace bien. Vamos a mirar aquí en eBay cómo se está comportando. El teléfono está demasiado caliente en este momento. Vamos a mirar más publicaciones por acá. Entonces, bien, mira el brillo como bajó. Lo notaste, ¿verdad? Bajó bastante. Vamos a deslizar por aquí porque aquí sí que habían bastantes trabas. Bien, pues parece que no tanto. Vamos a mirar con otra publicación. Mira ahí como que más o menos, ¿no? Como que se quiere poner un poco lento al momento de deslizar. Vamos a mirar con otra publicación por aquí. Fíjate que por ahí pasa como si se cayeran los fotogramas, ¿no? Y cada vez se calienta más y más. Vamos a deslizar. Mira por ahí como que tiene unas pequeñas trabas, ¿no? Pues no es como nada grave. Sinceramente no le veo como nada grave a eso, ya que solamente pasa aquí en eBay. Pero pues de igual forma se lo estoy mostrando, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Las animaciones no las hace bien a comparación con iOS 17 o con versiones anteriores. Las animaciones eran más fluidas con iOS 17. Vámonos ahora a mirar más publicaciones por acá. Recuerden que así es como probamos las 3 GB de memoria RAM. Entonces cuando yo vuelva las aplicaciones deben de estar abiertas exactamente como las dejé. Si no, quiere decir que se han cerrado. Vamos a deslizar por aquí. Fíjate que aquí en Mercado Libre no pasa ese trabón que teníamos en eBay. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a salirnos y la batería ya la tenemos en 98%. Definitivamente la batería sí ha empeorado. Vamos a dejar las demás aplicaciones ahí y vámonos ahora a abrir algunos jueguitos. Vuelvo y digo que estos juegos los abro más que todo para probar las 3 GB de memoria RAM que tiene y también un poquito la batería, ya que muchas veces al abrir estos juegos, por muy livianos que sean y por muy poco tiempo, la batería nos baja un 1% o un 2% y las demás aplicaciones se cierran.
Si no abro estos juegos, las demás aplicaciones no se cierran, así que pues bueno, es más que todo por eso que los abro. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora con Temple Run 2. Fíjate que ahora sí la animación la está haciendo un poco más suave, lo acabas de notar. Vamos a mirar con esta aplicación. Aquí en el iPhone XR también tenemos el modo juego, para todas las personas que se lo pregunten. Aquí en este momento está descargando el contenido, la configuración, ya está cargando directamente el juego. Les recuerdo que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación. Bien, vamos a darle play. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Si tú ya tienes un iPhone XR actualizado a iOS 18, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. Cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Esto no solamente te lo pido para que yo lo sepa, sino que para las personas que todavía no han actualizado puedan tomar una decisión si actualizan o no. Bien, vamos a darle play. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y mira, la batería nos bajó a 97% simplemente con abrir esos 3 jueguitos. Entonces ya tenemos esos 3 juegos abiertos, las demás aplicaciones abiertas. Ahora nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Les recuerdo que son 3 GB de memoria RAM. Lo que es el Subway Surf abierto, Temple Run 1 y 2 cerrado. Vámonos ahora con Mercado Libre. Vamos a ver qué tan rápido reaccionan las aplicaciones. Bien, al principio como que le costó un poquito de tiempo, pero de igual forma reaccionó rápido, se recuperó rápido. Mercado Libre abierto, vámonos con eBay abierto. Y aquí sí está reaccionando un poco más rápido. Vámonos ahora con Amazon, fíjate que ya las animaciones las está haciendo un poco mejor. Amazon todavía sigue abierto, porque está exactamente como lo dejé. Vamos a ver aquí si está reaccionando rápido. Sí, por ahí como que medio se quiere poner un poco lento, pero pues nada más. Mira el delay. Vámonos ahora con Spotify abierto, vámonos ahora con Netflix abierto, vámonos con Tumblr completamente cerrado, TikTok cerrado también, vámonos con SpeakTest abierto, vámonos con Twitch abierto. Vamos a ver si reacciona más rápido. Mira que está un poco lento. Mira que está un poco lento. Mira, ahí puedes verlo, mira, ahí puedes verlo. Mira, ahí lo puedes ver. Mira, mira, ahí se ve que está un poco lento, pero pues de igual forma la aplicación está abierta. En este momento el teléfono está hirviendo. Literalmente está muy caliente. Vamos a salirnos. Mira el delay, mira el delay, mira todo el tiempo que se demoró en salir de la aplicación. Vámonos ahora con X. Vamos a mirar si aquí también está abierto. Mira que le cuesta un poco de trabajo. Mira que está un poco lento. Está un poco lento. Mira cómo le cuesta de trabajo. Pero como que se recupera, aunque todavía no se ha recuperado porque fíjate que se ve bastante lentico. Vamos a seguir deslizando. Mira, mira que se ve un poco lento. Bien, mira que se ve un poco lento. Vamos a dejarlo ahí. Mira el delay. Vámonos ahora con Instagram. Vamos a ver si aquí reacciona rápido. El teléfono está hirviendo, está demasiado caliente. Bien, y aquí está pues reaccionando un poco más rápido, aunque le cuesta trabajo. Mira que se ve como un poco lento, ¿no? Mira, ahí puedes verlo. Mira que se ve como un poco lento. Vamos a salirnos. Vámonos ahora con Facebook abierto. Vamos a ver si reacciona rápido. Refresco la pantalla de inicio, pero de igual forma sí está abierto. Y aquí pues bueno, reaccionando un poco más rápido, pero se ve que le cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Mira el momento de salir de la aplicación, ¿ves? Vámonos ahora con Pinterest. Mira el delay. Vámonos ahora con YouTube. Bien, vamos a ver si reacciona rápido aquí también. Pues le cuesta un poco de trabajo, pero pues de igual forma está abierto y la aplicación reacciona rápido. Mira el delay, mira el delay, mira cómo se pone de lento al momento de que tú vayas a salir de la aplicación. Vámonos ahora con Snapchat, abierto también. Vamos a mirar las animaciones aquí rápidamente. Ya la batería la tenemos en 96%. A ver, si tú vas a utilizar un iPhone XR con iOS 18 y si vas a utilizarlo simplemente con 2, con 3 aplicaciones, no te va a pasar esto. Pero si le vas a dar un uso intenso con diferentes juegos, con diferentes aplicaciones, eres de las personas que pasa de una aplicación a otra y así, ahí sí vas a notar que le cuesta bastante trabajo, como acabaste de ver. Ya la batería la tenemos en 95%. La batería sí que ha empeorado. Vamos a mirar aquí las animaciones rápidamente. Fíjate que está lento. Mira las animaciones. El delay como que le toco y se demora un poco en abrir. Más que todo aquí en Snapchat. Vamos a mirar con las demás aplicaciones. Quiero ver como las animaciones que abren rápido o no. Pero pues como que está un poquito lento en este momento.
Mira, ahí lo puedes ver. Ahí como que más o menos. Bueno, esa aplicación no la había abierto, pero fíjate que le cuesta trabajo. Mira, todas las aplicaciones quedaron como en blanco. Bueno, vamos a mirar con las demás. A ver, por acá. Ok. Pero si hay delay. Mira eso. hay delay. Como que le cuesta trabajo, ¿no? Le cuesta un poco de trabajo. Pues de igual forma yo te estoy mostrando cómo está funcionando. Ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones. Vamos ahora a mirar el centro de control. Bien, mira, aquí se puede ver que es un poco lento. Mira, ahí lo puedes ver. Mira, ahí se puede ver que sí está un poco lento. Vamos a deslizar por acá. Mira, ahí puedes ver cómo se ve. Widgets, biblioteca de aplicaciones, widgets, biblioteca de aplicaciones. Es que sinceramente con iOS 18 el iPhone XR ya no se siente tan fluido como antes. Ve a mirar, mira lo lento que estoy ahí. Ve a mirar mis videos con iOS 17 y vas a ver la diferencia. Ahí vas a notar la diferencia. O ve a mirar mis videos con iOS 16, ahí sí que vas a notar mucho más la diferencia. El iPhone XR siempre ha sido un buen teléfono y ha sido siempre bastante rápido y fluido, pero ahora con iOS 18 cuando le exiges bastante se ve que le cuesta, se ve que le pesa ya los años, ¿ves? Mira ahí cómo se ve el centro de control. Vamos a mirar acá las notificaciones, mira que se ve un poco lento. Bien, centro de control. Mira, es que ya no he estado abriendo como aplicaciones ni nada de eso y de igual forma se ve que le cuesta un poquito de trabajo. Bien, como que se demora un poquito en reaccionar. A eso es lo que se le llama delay. Estoy intentando entrar como a los fondos de pantalla, pero como que le costó un poquito de trabajo, ¿no? Vamos a mirar por acá. Mira que sí se ve un poco lento. Vamos a mirar por acá. Bien. Sinceramente yo no les recomiendo que instalen iOS 18 en un iPhone XR. Mejor quédense en iOS 17. Si de pronto quieren o como que tienen mucha necesidad de utilizar alguna de las funciones nuevas de iOS 18, pues bueno, ya cada quien, ¿no? Pero personalmente yo preferiría dejarlo en iOS 17. Vamos ahora a mirar por acá los resultados que tenemos en el Antutu. El Geekbench todavía no está funcionando. Mira todo lo que se demoró en abrir la imagen, ¿viste? Y esto no es que sea algo muy exigente, ¿no? Como abrir una imagen, algo muy exigente, no lo creo. Pero de igual forma mira que le cuesta trabajo. Entonces, bueno, eso fue ya con iOS 18, las pruebas que fueron de ayer incluso, y iOS 18 la instalé desde el lunes. Así que pues bueno, ya llevamos un rato desde que lo tengo instalado en este teléfono, así que pues ya todo debe estar actualizado, sincronizado o lo que tenga que hacer. Entonces, en la primera prueba del Antutu me dio un resultado de 680.438 puntos. Yo siempre espero un rato que se enfríe el teléfono y vuelvo y hago la misma prueba. Entonces ya para la segunda prueba con el teléfono frío me dio un resultado de 684.838 puntos. Los puntajes sinceramente no están mal, todavía están bastante bien. Recordemos que este teléfono es del 2018, así que pues bueno, no es que sea como de los más nuevos ni de los más potentes, pero sí efectivamente con iOS 18 se nota que ha empeorado. Si vas a utilizar de a una, de a dos, de a tres aplicaciones, pues no vas a tener tanto problema, o sea, no vas a tener ese problema que te acabo de mostrar. Pero sé muy bien que hay personas que les gusta estar como saltando de una aplicación a otra porque están haciendo algo. Por ejemplo, imagínate tú estar copiando un texto o algo en alguna aplicación y saltar a otra aplicación y que ya de repente esté cerrada. Y pues con iOS 18 en el iPhone XR probablemente te vaya a pasar, porque como viste, ya varias aplicaciones estaban cerradas. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de batería. Esto va a ser una pequeña prueba de batería porque recuerda que la prueba completa la vamos a hacer más adelante. Vamos a colocar en el temporizador una hora. Nos vamos con el juego de Subway Surf. Brillo, volumen, vamos a dejarlos iguales los dos. Lo que es el Bluetooth, el Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos. Iniciamos esta prueba con 93%. Vámonos con Subway Surf por una hora. Y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Y en ese momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Y ya la tenemos en 75%. Ahora entonces nos vamos otra hora, pero con el juego de Asphalt. Este juego de por sí pues consume bastante batería. Entonces vamos a ver en cuánto nos queda después de estar una hora jugándolo. No sé si lo alcanzan a ver en cámara, pero fíjate que se ve un poco lento, ¿no? Como si los fotogramas estuvieran bajitos. Bien, ya pasó otra hora.
Le sacaron el juego de Asphalt. Entonces vamos a ver ahora en cuánto nos ha quedado la batería. Y ya la tenemos en 49%. Definitivamente la batería sí que ha empeorado, porque anteriormente el iPhone XR tenía una mejor batería o una mejor autonomía a comparación del iPhone XS Max. Pero si vas a ver mi video del iPhone XS Max, están prácticamente iguales en este momento. Y eso que creo que un poquitico peor el iPhone XR. Pero este teléfono siempre había tenido mejor batería que el XS Max. Vamos ahora a mirarlo aquí desde la configuración. Podemos ver que la última carga al 100% pues hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt. El Antutu pues ya lo he hecho desde ayer incluso. Entonces si ahora a mí me pregunta si vale la pena actualizar un iPhone XR a iOS 18, yo preferiría dejarlo en iOS 17 sinceramente. Aunque pues como ya te dije, si utilizas de a 2 y a 3 aplicaciones pues vas a estar muy bien. Pero si utilizas varias aplicaciones como al mismo tiempo, ahí sí que vas a notar que se pone bastante lento. Así que pues personalmente yo preferiría no actualizarlo. Te digo que no lo actualices, mejor quédate en iOS 17. De igual forma, si quieres alguna función en específico como ocultar las aplicaciones y bloquearlas con Face ID, pues bueno, ya no habría otra opción, ya que esas son funciones de iOS 18. Pero si para ti eso no es algo importante, como cambiar los colores de los iconos y todo eso, pues no lo actualices. Recuerda que más adelante haremos una prueba de batería completa de 100 a 0 con diferentes aplicaciones y vamos a comparar el resultado con iOS 17. Cualquier duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.